Hechos 16, 22 al 34. Salmo 137. Y el Evangelio, San Juan 16, 5. Perfecto. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es martes y meditamos los misterios dolorosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por todas nuestras intenciones particulares. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, nosotros pecadores, ahora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Tercer misterio doloroso, coronan a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, salud de los enfermos. Cuarto misterio, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Eucaristía, quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos
y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Porque tú eres bueno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque tú eres misericordioso, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú eres justo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos participar realmente de la resurrección de Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pongo mi esperanza y confío en su palabra. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré
hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la aclamación y la proclamación del Santo Evangelio. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. En este martes de la sexta semana de Pascua, seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan. Para entender todas estas lecturas es necesario seguir la secuencia. Y a veces, ¿verdad?, cuando veo personas que vienen y van y no siguen la secuencia, me doy cuenta de que no van a entender, o sea, porque yo le he dicho esto muchas veces y lo voy a repetir, a veces la repetición es buena. Y son cosas, hoy estaba celebrando el mes de la radio, que hoy se clausuraba, especialmente en nuestras estaciones de Radio Paz y Radio Oro. Y estaba a mí comenzando en la mesa, yo tenía al lado al vicario general de la diócesis, y estábamos hablando un poquito de la situación de todo el mundo, de la iglesia y demás, y de todos los fenómenos que están ocurriendo. Y yo le decía, mira, lo que está pasando es que estamos recogiendo muchos años de no haber hecho esto bien. No lo hemos hecho bien. ¿Qué sucede? Me estaba hablando porque especialmente en América Latina se está dando un fenómeno. Es bien interesante, es un poco deprimente, pero no deja de ser interesante. Y es que mucha gente que se llama católica, ya yo le dije, mira, y él me dice, mira, tienes razón, Willy. Digo, mira, llamarlos católicos está el primer error.
verdaderamente hay que decirle bautizados católicos. Lo que pasa es que nosotros mismos no nos vamos a entender porque estamos hablando mal. No, porque fulana que era católica se hizo protestante. Fulana nunca fue católica. Fulana fue bautizada católica. Pero fulana nunca le dio a la iglesia una oportunidad, nunca la conoció, nunca se hizo parte de ella. Y ahí está el primer error. Decir que fulano es católico, pero fulano católico vivía en una comunidad, tenía una fe formada, conocía su fe católica. No era católico. Es como una persona que nace en Puerto Rico y vivió aquí 4 o 5 años. Pero entonces se lo llevan, el caso de Juan Miguel. Aquí formaron un barullo, ¿te acuerdas? Que Luis Miguel, que si esto. El muchacho nació aquí, pero el muchacho nunca se crió aquí. Porque usted quiere, él dice, yo no soy puertorriqueño, mi mamá tenía que parir en algún lado, pero yo me crié en México, yo soy mexicano. Entonces hay mucha gente que lo bautizaron católico, pero nunca fue católico, ni cogió catecismo. Sí, en un momento dado, como la costumbre es coger un catecismo de ese de apéame uno y hacer la primera comunión, pero nunca sabe ni lo que comulgó. Se casó por la iglesia, pero nunca sabía lo que era el sacramento. Entonces, esas personas, decir que eran católicas, dicen en inglés, es wishful thinking, es pensar de alguien lo que no es. Entonces, en América Latina está pasando este fenómeno que estas personas que supuestamente católicas, de pronto dejan la iglesia católica y se van para la iglesia protestante, especialmente evangélica y pentecostal. Pero una vez que están allí, tienen un conflicto porque tampoco eso se adapta. Entonces, salen de la iglesia católica, se meten en la iglesia protestante y terminan siendo nada. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Este paganismo, ¿no? Como aquello no era y esto tampoco, pues aquello no existe, para el carijo toda la cosa y a tirarse para la calle en medio. Entonces, porque es que no hay otra explicación. Este fenómeno de esta irreligiosidad de la gente, de este vivir así como si Dios no existiera, tiene que tener alguna justificación, tiene que tener alguna explicación, porque toda la vida tiene una explicación. El misterio tiene una explicación. Entonces, yo creo que es un momento para que vuelva, y yo creo que va a haber un renacer. Yo tengo esperanza, pero una esperanza que va a surgir de algo muy traumado y muy duro. Estas iglesias, como yo las veo, esto desaparece. Vamos a hacer menos. Y ya se está viendo, ya se está viendo. Mira la edad promedia de los que estamos aquí. Nosotros los jóvenes ya hace rato que los perdimos. Ellos tendrán su momento con Dios. Yo creo en un Dios de misericordia. Y para mí la misericordia de Dios se revelará a esta generación. Ellos van a tener que pasar momentos muy duros. Porque ellos están viviendo, claro, ellos son víctimas de que le dieron todos. Estos jóvenes no saben lo que es pasar trabajo. Por ejemplo, ellos no saben lo que es vivir sin la internet. Ellos no saben lo que es tener que ir a la esquina a llamar por teléfono. Ellos no lo saben y pobrecito no le puedes pedir porque no lo sabe. Y los papás nunca se encargaron de lo que yo decía, de contarle cómo era. Yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé y yo quiero que mi hijo tenga, ahí lo tiene, los mataron, los acabaron. Los quisimos tanto que los matamos, hay amores que matan. Entonces, en este momento estamos en esa disyuntura de los que ya nos vamos, de los que están entrando, pero yo creo que al final, porque Dios es muy bueno, va a haber otra luz. Y el que sea cristiano va a ser cristiano de verdad. Va a ser un cristiano sólido, un cristiano con unas prioridades y todo. Y eso nos va a costar mucho porque para la mayoría de la gente la fe ha sido muy fácil. Tú puedes entrar por esa puerta, sentarte, una iglesia agradable, aire acondicionado. Usted no sabe lo que es tener que sudar esto. Usted no sabe lo que es que por ahí puedan entrar una gente y darnos 4 tiros. Y no eso, porque el que te dé un tiro, que te arranque la cabeza. Nosotros no sabemos lo que es eso.
Nosotros no sabemos lo que es venir aquí, a ver si hoy vino el cura, porque como el cura tiene 25 capillas, a ver si hoy nos tocó a nosotros. Nosotros no sabemos lo que es eso. Nosotros no sabemos lo que es que a nosotros a lo mejor viene alguien para que nos celebre misa una vez al mes, porque el cura viene una vez al mes. Nosotros no sabemos lo que es eso. Nosotros no sabemos decir, oye, habrá un sacerdote por ahí para confesarme, que yo necesito confesarme. No sabemos lo que es eso. Porque todavía nosotros somos la gente privilegiada. Pero ¿qué pasa? Que con el privilegio vienen obligaciones. Y ahí está la cosa. La gente no ha sabido apreciar el privilegio. Yo tengo un privilegio, pues déjame sacarle el mayor provecho y al mismo tiempo agradecer el privilegio del cual yo estoy disfrutando. Pero eso no lo tenemos, porque yo me acostumbré a tomar todo por dado. Y por eso ustedes ven la falta de agradecimiento que hay en el mundo. No solamente en el plano religioso, en el plano humano. La gente, lo que yo decía el otro día, ¿no? Yo te voy a usar, Carlito, porque tú eres abogado y me compraste, pero el día que a mí ya yo encuentre fuera, eso que ustedes ven, uno lo siente en el ambiente, esto es lo que hay. Y es porque yo le llamo la fe perdida, una fe perdida, una fe que dejó de ser lo que era. Entonces tenemos todo este ambiente que nos está ahogando. Pues esto no es una cuestión de que si es de cosa de ir a la iglesia, no, esto tiene que ver con lo que esta gente tenía. A mí mi libro, ustedes lo saben, yo se los he dicho, mi libro favorito es el libro de los Hechos. Porque tú ves esta gente, mira, a Sila y a Pablo le acaban de dar, fíjate que dice, lo molieron a palo. De ahí viene la frase, de aquí viene, lo molieron. ¿Sabes lo que es molerte a palo? Significa que tú no te puedes levantar, porque es que tú tienes que estar magullado por donde quiera. Después te meten, fíjate que no los meten en la cárcel, los meten en una mazmorra. La mazmorra es lo que hay debajo. O sea, este piso tiene un piso por debajo, la tierra. Esa es la mazmorra. Ahí no hay luz, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es una humedad horrible. Así que esta gente, aparte de estar toda paliada, que tienen que estar sangrando. Entonces cogen el pie y se los meten en un cepo. Es una cosa horrible. Y a mí me llama mucho la atención, y yo sé que hay gente que no cree en esto. Dice que ellos cantaban alabando a Dios. Dice, pero no se están quejando. No, ellos no se quejan. Porque ellos están disfrutando. Dice, pero esta gente es masoquista. No. Es que esta gente sabe que la fe cuesta. Y sufrir por la fe es darle la importancia a la fe. Sí, claro, esta es la fe que mueve montaña. Tanto mueve montaña que hay un terremoto ahí que se vira abajo la cárcel. Pero hay algo aquí muy bonito. Claro, o sea, se abren todas las puertas. Eso fue horrible lo que pasó. Y el carcelero, cuando ve que esto ha pasado, que se abrieron las puertas y se cayeron las cadenas de todos los presos, él sabe que si eso pasa y los presos se fugan, lo van a responsabilizar a él. Y le va a hacer peor la condena que la que tenía. Entonces coge la espada para matarse. Y fíjense, una persona, miren hasta donde el cuidado de esta gente, una fe compartida, ¿eh? Porque ellos van a decir, mira, están corriendo. No. Cuando ellos ven lo que va a pasar, dicen, no te mates. No, muchachos, estamos aquí. Dejan de huir para que este hombre no se mate. Y otro que hubiera dicho, que hubiéramos dicho nosotros, que se jorobe. Si mira lo que nos hizo, vamos nosotros. No, porque es una fe vivida. La fe en Dios se traduce en vida. O sea, yo no puedo tener un Dios tan cercano como digo tenerlo cuando a mí no me importe tu vida. Por eso es que ustedes ven que la fe cristiana es una fe muy humana, lo que decía anoche, ¿no? Por eso digo que esto tiene una secuencia, no es vine hoy y mañana no vengo y me paso un mes sin venir por aquí. No, nunca va a entender de qué estamos hablando. Los que vinieron anoche saben de qué yo estoy hablando hoy. La fe tiene unas consecuencias. El no tener fe tiene unas consecuencias. Tener fe tiene unas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Que yo no puedo vivir mi vida ajeno a la vida de Viviana. Yo no puedo hacer eso.
Porque aquí está el plano. Esta gente tiene toda la razón para salir de esa cárcel volando. Y a mí qué me importa, allá ellos, si bastante malos son, mira lo que me hicieron. No, ellos no. Tanto es así que este carcelero es tan impactado por la nobleza de esta gente que se los lleva a los curas. ¿Y cómo termina? Esta es una historia muy bonita, como un happy ending, ¿no? Aquí toda la familia se bautiza. Claro, porque esta gente dice, es que Dios tiene que existir. Porque si no existe Dios, ¿cómo uno contesta a la acción de esta gente? Que eso es lo que pasó. Entonces aquí todo el mundo cree en Dios. Pero claro, la gente, ¿por qué dejó de creer en Dios? Porque nosotros nunca reflejamos a Dios. Porque la gente dice que cree en Dios y lo mismo se mete una marihuana, que el otro tiene una chilla. No, pero entonces, ¿qué es eso? No hay consecuencias de la fe. Sufrir por la fe. Porque la fe determina la conducta de una vida. O sea, yo no puedo decir que yo creo en Dios y yo sigo viviendo como si Dios no existiera, que es el problema de hoy. La fe cuesta, la fe ser cristiano cuesta. Nosotros somos como el salmón, estamos contracorriente y con un oso ahí esperando que salte el salmón para comérselo. Y yo creo que lo vamos a aprender a las buenas y lo vamos a aprender a las malas. Ya yo veo cómo van las cosas. El otro día estaban haciendo una especie de bosquejo del clero, por lo menos de San Juan. Esto está malo. Y no aquí. Ahora mismo, cuando estuvieron en casa, me salió la lista de los sacerdotes de Miami. En este momento se están retirando 12 sacerdotes. La cosa está mala allá también. Yo me acuerdo cuando en Estados Unidos en una parroquia había 3 y 4 curas. Uno. Porque los jovencitos no quieren ser curas. Cura. Si no quieren ir a la iglesia van a ser curas. Y las muchachas hoy no quieren ser consagradas porque, o sea, aquí hubo algo, y yo creo que en esta Pascua de 2018-19, yo creo que la iglesia nos está llamando la atención. Y la pregunta, ¿verdad? Que, primero, ¿cuál es mi fe? Y yo creo que nosotros, todos, ustedes y nosotros, estamos pasando por una crisis de fe. Si usted verdaderamente es cristiano, católico en este momento, yo me imagino que usted tiene que estar en una crisis de fe, porque hay un montón de cosas que yo, cura de 45 años, no me las puedo explicar. No me las puedo explicar. O sea, y esto a mí me está trayendo, a nivel de cura, a mí me trae una crisis de fe. Yo no entiendo algunas cosas, no las entiendo, porque esto, nada más tocando la vida familiar, yo digo, ¿y esto qué cosa es? Esta rebeldía de los muchachos, esta cosa, es como pobre. ¿Sabes que yo estaba hablando del consejo con la señora Tania. Aquí hay muchachos muy buenos, tú lo sabes, lo has visto. Pero es como una alergia a la religión. Ellos pueden estar aquí hasta la 1 de la mañana, pero no entran a la capilla. Que eso yo lo voy a resolver este mes, o me quito el nombre que tengo. Eso yo lo voy a resolver. Pero no es que sean malos, es que ellos no ven la necesidad. Y pueden estar aquí y no están bobeando, están conversando y a veces, pero es que ellos no sienten la necesidad de Dios, no la sienten. ¿Qué pasó? ¿Qué no les pudimos transmitir? ¿Qué ellos no están viendo? Podíamos pasar aquí mucho tiempo, hay muchas cosas y la gente seria, hay mucha gente seria, a todo nivel, están tratando de encontrarle respuestas a estas interrogantes porque es que no hay respuestas fáciles. ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con el matrimonio? ¿Qué pasó con la identidad personal? ¿Qué pasó con el sentido del prójimo? ¿Qué pasó aquí cuando aquí la gente alguna no le importa nada sino lo suyo? Aquí, y la gente no era así. Y no estoy hablando de que aquello sea mejor o peor. Es que esto no era así.
Nosotros hubo un tiempo, yo no soy un vegetorio, y yo me acuerdo de Puerto Rico que usted podía dejar esa puerta abierta todo el día. Ustedes, la mayoría, tienen que haber, dile, tú tienes que haber vivido en eso. La bicicleta allá afuera, que una persona mayor, porque siempre ha habido ladrones, pero los ladrones no robaban ni en iglesia ni a personas mayores. Por eso es que en Puerto Rico todas las iglesias estaban abiertas todo el día, porque jamás, robarle una iglesia, jamás. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la decencia y el pudor? Porque hasta las prostitutas eran prostitutas en el prostíbulo, pero en la calle no. No. Porque había una decencia, aún dentro de la prostitución, había una decencia. Y usted sabía que esta mujer vestía de ser. Hoy tú no sabes. Porque aquí tiene que haber una explicación para esto. Y yo creo que tiene que ver mucho con la fe que me identificaba. Yo soy una persona cristiana y el cristianismo tiene unas consecuencias en lo que uno es. No es que yo sea perfecto, perfecto solo es Dios. Pero yo soy una persona que estoy llamado a una perfección en lo que yo pienso, en lo que yo digo, en cómo yo actúo. Yo no soy una persona que cada 3 palabras, 3 son malas o malas palabras. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener esa actitud, porque usted tiene que tener ese carácter. Es que yo soy así. No, usted no es cristiano. Porque el cristiano tiene ese milagro que Dios hace en su vida, que siendo así, Dios te hace ser de otra manera, que se llama conversión. Y por eso fulana era una mujer de mal gusto y ahora es una mujer de buen gusto. Y aquel hombre era un bambalán y hoy es un hombre bueno. Eso ha pasado, eso pasa. Pero no, ahora no, porque ahora todo se tiene que ver desde que mi perspectiva de la vida es la perspectiva que Dios pone en mi corazón. Y este libro de los Hechos, fíjese que usted lo que está viendo aquí son transformaciones. Hoy un carcelero termina en un hombre cristiano. ¿Y cómo se convierte, Viviana? ¿Por qué este hombre se convierte? ¿Por qué se convierte? Por el gesto de Pablo y Silas. No por la predicación viene después. Fíjense qué cosa más linda. Cojan esto porque aquí está el poder que tiene el ejemplo de una persona. La predicación y el bautismo y el Espíritu Santo vinieron después. ¿Cómo este hombre se voltea hacia el otro lado? Porque Pablo y Silas, a quien él había metido en la mazmorra y le había metido el pie en el cepo, esta gente que en nuestro mundo es para que te odien, esta gente le salvan la vida. Entonces este hombre tiene que decir, oye, espérate un momento, o son anormales o esta gente tiene que saber algo que yo no sé. Por favor, háblame de lo que te hace actuar así. Y sigue siendo el secreto del cristianismo, señores, sigue siendo ese. El secreto no está en estas 4 paredes, el secreto está en tu propia vida. En tu secreto, ahí está. Y el diablo maldito nos quitó esa. Por eso la gente, pero yo no entiendo cómo es que es así, va a la iglesia. Ahí viene. El diablo es muy mal, pero es brillante, es brillante. Nos hizo entender que nosotros podíamos vivir la vida que nos daba la gana y podíamos seguir viniendo aquí. Y ahí vino el cortocircuito. Pues entonces la gente que está buscando a Dios dice, yo no entiendo este jaleo que tiene esta gente, porque van a la iglesia y comulgan y tienen la Biblia, porque en esto estamos todos los cristianos, los católicos y no los católicos, los protestantes están igual o peor. Mucha iglesia, mucho pan de Dios y después son racistas. Porque ustedes ven más bíblicos que todos esos bautistas y toda esa gente, y muchos de ellos eran del Ku Klux Klan. Imagínate tú. Y la iglesia de los blancos y la iglesia de los negros, pero ve acá.
Entonces, claro, entonces el mundo dice, ¿y esto qué es? Por eso el secreto de la conversión está en nosotros. Y lo estamos viendo en hoy. Estas son unas páginas preciosas. El gesto de estos hombres que están hechos leña, pobrecitos. Esa gente tiene que estar, que no pueden ni con su propia vida. Que todavía tiene la cadena arrastrándole en el pie. Y verte libre y salir corriendo, no. Yo no puedo permitir que porque yo salga corriendo, este hombre se suicide. Se llama nobleza de corazón. Y el cristiano tiene nobleza de corazón. Pero claro, para usted estar a este nivel, no puede estar esto de iglesia que hoy vengo y mañana no, y corro para acá. Eso no. No, porque esa cosa que uno tiene, como ese meneo con la iglesia, ese coqueteo con la iglesia, pero nunca, es como con aquel famoso refrán, ¿no? Mamá, mira a Roque. Roque, pellízcame, papo. Mamá, mira a Roque. O te pellizca Roque o llamas a tu mamá. Ese coqueteo que nunca ni sí ni no, ese coqueteo no te lleva a Dios. Y ese es el problema de la gente. Que hoy vengo, mañana hoy vengo, así. Y hay gente que empieza a venir. Yo aquí veo mucha gente en misa diaria que de pronto empieza a venir y de pronto no viene más. Con eso usted no puede, porque no hay compromiso. Que eso es otra palabra para otro día. Así no, esto tiene que ser contigo, pan y cebolla hasta el final. Yo voy a meterme en esto, cuésteme lo que me cueste, hasta el final. Esa es la que yo estoy hablando. La fe que mueve montañas. Esa fe de quitipón, ahora me gusta, ahora no tengo ganas, mañana vengo, mañana no, ahora me meto aquí, mañana voy a aquella parroquia, ahora estoy con este... No, eso no sirve. Eso es que para nada. Eso no sirve para nada. Si usted quiere verdaderamente tener salud dental, vaya siempre con el mismo dentista. Tú y yo conocemos una persona, es que yo tengo tantos ejemplos ahí y tengo testigos. Aquí hay una persona. Lidia la conoce, que yo decía, pero yo con mi ignorancia, pues yo soy bastante tonto a veces. Y vi esas personas que aquí, todo esto negro. Y yo creía que como hoy ponen estas cosas como bracers, que los ponen de colores, yo nada más se los puso gris o algo así. Y entonces hablé con él y dice, no, padre, es que esta persona que tendría como ¿cuántos años? 40 ya, ¿verdad? Nunca ha ido al dentista. Nunca. Porque le tiene miedo. ¿Y qué pasa? La boca la tenía podrida. Entonces, yo le dije, ay, chica, yo me voy a meter en lo que no me importa, porque esto es malísimo. Tú sabes que esto está para el corazón, porque usted está tragándose eso. Entonces yo hablé con el doctor Santa María, que es un hombre muy bueno. Digo, no, padre, mándenmelo. Yo no le voy a hacer nada, solamente... Y fuimos, ¿verdad? Estaba ya temblando porque ella tenía ataques de pánico, yo le entiendo. Y entonces le digo, no, yo no te voy a hacer nada, vamos a verte. Después me dijo, padre, esa boca estaba podrida. Entonces, poquito a poco, y le mandó unos antibióticos, y empezó, ¿verdad? Le sacó dientes porque ya no había nada que hacer, estaban podridos. Y empezó, pero lo dejó. Ya me di cuenta hace poco que la vi. Qué lástima. Ahora apliquen eso al alma. Empecé a ir a la iglesia, pero lo dejé. Eso le pasa a mucha gente. Esto tiene que ser día a día hasta que tú te mueras. Lo que pasa es que la gente no quiere compromiso y exigencia. Si te dice, tienes que ponerte el brace, tienes que hacer, porque te están salvando la boca y la vida. Son esa gente que no. Aquí hubo un joven que yo lo llevé a un dentista y le pusieron los bracers. Pero sabes que cuando te ponen los bracers tú tienes que ir. Tú sabes cómo terminó la cosa. Con lo caro que son los bracers, él mismo cogió un día y se la... Ahí tienen los dientes. Un muchacho que es un muchacho bonito, hermoso. Dijo, ay, hijo, mira. Y se los pusieron, pero como él no fue más,
Entonces tú ves que esto es un día, y así mismo se lo sacó. Es que somos brutos, somos muy brutos para todo, para lo físico, para lo psíquico y para el alma. Y Dios, que todo lo puede, hay una cosa que no puede hacer. Hacerme a mí hacer lo que yo tengo que hacer, eso no lo puede hacer Dios. Porque nos dio algo, y mira que yo he querido devolvérselo, Señor, yo que devuelvo mi libertad, yo no quiero, cógela, te la regalo. No, yo lo que doy, no lo quito. Y nos dio eso, se llama libre albedrío, que es libertad. ¿Y sabes para qué tienes la libertad? ¿Para ir al infierno o para ir al cielo? Ay, pero Dios me mandó. No, Dios no manda a nadie al infierno, señores. Al infierno escojo ir yo. Que eso es una falta de respeto. No, porque Dios me mandó al infierno. Dios no manda a nadie al infierno, por amor de Dios. Al infierno escojo yo ir. Te digo, fíjate, te pongo un camino aquí y un camino acá. El camino ancho y el camino angosto. Mira, a ver, ¿cuál tú quieres coger? Y lo que está pasando, que por ahí empecé, es que estamos viendo las consecuencias de lo que uno escoge. Dicen los psicólogos que madurez es aceptar las consecuencias de los actos cometidos. Eso es ser maduro. El niño maduro no tiene, ay no, yo no fui. No, la persona madura dice, sí, yo tengo el hígado cocinado porque yo me he tomado la destilería Serrayé completa. Y yo sé que la cocina. No le echo la culpa a nadie, fui yo. Yo sé que todos estos muchachos no quieren saber de mí porque yo tuve hijos con 20 mujeres y nunca me responsabilicé de ninguno. Por eso ninguno me quiere decir ahora papá. Bueno, eso es una persona que por lo menos acepta responsabilidad de sus actos cometidos. Y la pregunta es, ¿hemos sido responsables con nuestra fe? O sea, ¿hasta dónde yo he estado dispuesto a llegar por mi fe? Y mucha gente la dejó a mitad. Y estaba viniendo, ya no vengo, me gusta, ya no lo dejo, vuelvo por aquí. Así no es, así no vas a poder, porque para llegar al cielo hay que buscar la escalera. La escalera para llegar al cielo, y la escalera para llegar al cielo se llama fe. Y mira, un escaloncito a la vez, un peldaño a la vez, un día, pero todos los días hay que subir un escalón. Y a lo mejor me caigo, pero vuelvo a subir. La escalera para subir al cielo se llama fe. Una fe seria, responsable, madura y comprometida. Esta gente. Su fe los hace poner en peligro su propia libertad. Porque si esto hubiera sido otro, vinieron para acá, mételo, vuelve a meterlo otra vez. No. Yo no puedo tener una fe que piense tanto en mí que ponga en riesgo la vida tuya. Eso no es fe, eso no es una fe cristiana. La fe nuestra es una fe que mira tanto a la salvación tuya, Lidia, como la mía. La fe nuestra no hace excepción de personas. Donde cabe uno, cabemos todos. Esa es nuestra fe. Y esa es la fe que yo creo que en un momento dado la abandonamos en el camino, la abandonamos. Puerto Rico católico, ¿qué es Puerto Rico católico, señores? No hable de tanta gente, si usted no sabe de usted, ¿cómo va a saber del otro? Miren todos esos países que tenían nombres tan lindos, ¿no? La Católica España, así le llama, la Católica España. ¿Qué queda España en católico? Si el primer ministro juró sin Biblia, sin crucifijo. Francia, ¿sabe cómo le llamaba? La hija fiel de la iglesia. La hija fiel de la iglesia era el nombre que tenía Francia. Y en Francia está por la calle en medio. Pero no fueron momentos bonitos, agradables, románticos, pero no había raíz, no había raíz. Y vino esta tormenta que nos está arropando. Y de pronto aquí todo el mundo se quedó sin plumas y cacareando. Entonces lo que nos están obligando es a redescubrir la fe. Yo como cura de 45 años estoy redescubriendo mi fe. Se los digo de verdad, porque hay un montón de cosas que yo no entiendo de mi propia iglesia, de la cual yo estuve muy orgulloso y sé que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, no hay otra. No hay otra. Pero aún siendo esta iglesia de Cristo, que en esta iglesia de Cristo es de Cristo,
y cree en esta iglesia de Cristo, no tiene nada que ver con él. Ahí estoy yo, porque aquí hay cosas que no son. Porque no todo lo que brilla es oro. Y es donde usted tiene que ir. Y no confundir una cosa con la... pues me voy de la iglesia. Usted no se puede ir de lo que usted es. Usted es iglesia. Pero estamos descubriendo que aquí hay gente que nunca entendió lo que era. Y pueden ser cura, y pueden ser cardenal, y pueden ser obispo, y pueden ser monja, y pueden estar casados, y pueden estar solos, y pueden ser jóvenes. Pero aquí, fíjate, lo increíble de este momento es que aquí no ha quedado gato con cabeza, fíjese. Pues no, que los curas, aquí estamos hablando de cardenales. Que lo próximo de cardenales es el Papa. Y hasta el Papa le dieron un ramalazo. ¿Y qué nos están diciendo? Que no podemos idealizar a la gente, que todos somos servidores de Dios y que al único que se puede idealizar es al que es el ideal nuestro, a Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso mire para adelante y mire para arriba, no estoy mirando para el lado, porque si miras para el lado te distraes. Yo quiero mucho a Carlitos, pero Carlitos, no, pues, y aquí a nosotros nos encanta idealizar a la gente. Porque Viviana es tan santa. Tú no has vivido una semana con Viviana, ¿cómo tú vas a decir que es santa? Que hace el nacimiento muy bueno. Pero eso es otra cosa. Pero nos encanta estar. Entonces, y la culpa no es de Viviana, la culpa es mía. Porque yo que tenía tanta fe en fulana. Pero la culpa no es de fulana, la culpa es tuya. Porque la fe no se pone en gente, la fe se pone en Dios. Pero si está escrito aquí, dice... Maldito el hombre que pone la fe en hombres. Esto está aquí, esto está aquí. A nosotros nos encanta ir a la sala. Y hoy aquí hay gente, fulanita es tan santa. Digo, Señor, deja que le den el ramalazo. Porque no es que la gente sea mala, es que la gente es gente. ¿Y de qué está hecho la gente? De humanidad, de virtudes y defectos. Y por muy linda y buena y santa que era mi madre, mi mamá no era Dios. Porque si hubiera sido Dios no se me hubiera muerto. Pero somos, mira, más duros que este mármol. Y no, Señor, mire para adelante y mire para arriba. Mire para aquí abajo, mire para ahí. Él. Y Él es tan bueno que siendo perfecto, acogió la imperfección para asemejarse a nosotros. Una cosa más, Dios es increíble. Pero nosotros cuando la fe se empieza a deformar, empezamos, yo que fulanito, no hombre, fulanito no, hijo, no, fulanito no. Que cuando menos lo venga, tiene ahí un día malo, y tú vas a decir, pero yo no lo conocía así. Bueno, eso era también parte de la cosa. Usted nunca ha tenido un día malo. Y en los días malos, ¿quién sale? Dr. Jekyll. Todos tenemos, yo siempre le digo a la gente, tenemos una peseta. Aquí todo el mundo tiene que por lo menos tener una peseta en el bolsillo. Si la saca, vale, ¿cuánto vale la peseta? ¿Cuánto vale? 25 centavos. Pero la peseta, valiendo 25, tiene dos caras. Usted no va a ver que la peseta no tiene dos caras iguales. Dos caras diferentes, aunque vale 25 centavos. Y ese somos nosotros, somos una peseta. Por un lado tenemos una cara y por el otro lado tenemos otra cara, aunque valemos 25 centavos. Nosotros valemos la sangre de ese hombre que está ahí. Nosotros valemos la sangre de Dios, aunque somos pesetas. Y hay días que se ve el rostro de Cristo en nosotros y hay días que se ve el rostro del diablo en nosotros. Que por eso se lo decimos a los niños, pero no nos lo queremos aplicar, Wilson. No queremos decir, este niño tiene el diablo por dentro. Se lo decimos a los niños. El niñito lo que pasa es que no sabe responder. Porque decía, y tú también. Y tú también, mami. Porque no es el niñito, es el papacito, y es la mamacita, y es la abuelita. Hay días que el diablo... Esa soberbia que tiene la gente hoy, ¿de dónde sale? Ese es el diablo. Esos arranques que tiene la gente, esos insultos, ese odio que tiene la gente. Hoy la gente tiene un odio encima. ¿Qué le pasa a esta persona? Eso no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es?
las barbaries que uno está viendo, barbaries. De coger un hijo tuyo y tirarlo en un zafacón. Las perras no hacen eso, por amor de Dios. ¿Sabes lo que es coger tu hijo? Cortarle y cogerlo y tirarle. ¿Qué cosa tú estabas haciendo? Es que los animales no hacen eso. Dale 25 tiras a una persona. Chico, a ti no te dolía ya el dedo del gatillo cuando ibas por el cuarto, quinto, 25. Y como yo lo escuché, acuérdense que fui con el cadete. A mí no se me olvida la entrevista al muchacho que mató al padre Castaño. No se me olvida. Bueno, el Cadera era un hombre muy estoico. El Cadera estaba... aquel muchachito que era un monaguillo. Y él decía... Nilda decía que él... Y a mí me gustaba tanto porque lo mató al cura dándole puño. Al padre Castaño, por una colecta que nunca existió, él lo mata dándole puño. ¿Tú sabes cuántos puños hay que darle a una persona para matarla? Eso fue aquí, en Río Piedra. 2 sacerdotes que vinieron de España y 2 cadáveres que le devolvimos a su madre, porque el hermano que estaba aquí en la Altagracia no murió en inmediato, porque de hecho, son cosas que yo digo, Dios mío, todo lo que a mí me ha tocado. Padre, mire que usted tiene historia, todas y las que ustedes no saben. Yo no tenía parroquia y a mí el cardenal me pide, a mí siempre me mandaban para donde no tenían que mandarme, y como yo tuve que ir a suplir la parroquia porque el padre se murió. Y estaba allí el diácono, me dijo, dice, padre Castaño, no el que murió en Río Piedra, el hermano. Aquí también entraron y acabaron con él, hicieron barbaridades. Lo que ustedes ni se puedan imaginar se le hicieron a ese cura. Él sobrevive, duró como un mes, pero me decía el diácono, pero estaba en la misa y se echaba a llorar, hasta que le dio un infarto y se murió. 2 sacerdotes nos dio una madre en España y nosotros le devolvimos 2 cadáveres. 2 sacerdotes, 2 tremendos curas, porque ese padre Castaño era un tronco de cura. A un sacerdote, una colecta, un muchacho, ese muchacho ya estaba diabolizado por dentro. Un muchacho que estuvo en un altar. Un muchacho que cuando el sacerdote, el padre Castaño, consagraba, él estaba al lado. Pero ¿qué se le metió por dentro? El diablo. Esas miradas, yo los veo, es que usted se le ve en el rostro. Tantos muchachos tristes, tú los ves. Una cosa, ¿qué tú tienes por dentro, hijo? Si la juventud es tan bonita. Yo los jóvenes no los veo sonreír. Y si ustedes no me creen, empiecen a fijarse. Tú los ves. Miradas perdidas. Cuando en la juventud tú te ríes de la vida. No sonríes. Si hay tristeza, no hay gozo. Y si no hay gozo, no hay Espíritu Santo. Este es un tema espectacular. Pero esta es la fe que había que tener. Que no es cuestión de estar con la estampita y la cuestión. Esta era la fe. Fe hecha vida. Y vida vivificada por la fe. Esta es la que tenía en mente este señor. Yo quiero que usted sea gente nueva, raza nueva. No sean más de lo mismo con una pinturita ahí que digan que es de cristiano. Y por eso toda esta gente cambió el mundo. Y pasaron de ser minoría a ser una inmensa mayoría. Y hemos estado viviendo de ello hasta hace poquito, pero ya se nos acabó la gasolina. Fuimos al banco a buscar y nos dijeron, lo siento mucho, pero lo que dejaron en el banco ya ustedes lo consumieron. Ahora les toca a ustedes poner dinero en el banco. Y en esa página nos encontramos. ¿Tú tienes para poner? Porque nosotros hemos estado viviendo de toda esta gente. Esta gente fue la que vendió bacalaíto para que tuviéramos esta iglesia. Esta fue la gente que murió para que tú estuvieras aquí. Esta fue la gente que se hizo cura para que tú tuvieras cura. Pero ya la cuenta esa se gastó porque todo el mundo cogió y nadie depositó.
Así que cuando por eso ahora el cheque está rebotando porque ya no hay más dinero. Ahora le toca a este jovencito y a toda esta generación a empezar a depositar. Y si usted no deposite, pues van a comer tierra porque si no hay dinero no se compra nada. A la nenita esta pequeña, a ustedes les toca depositar porque ya no hay más dinero. Ya se ha gastado todo lo que dejaron. Aquella gente que cantaba, no había que pagarle, ¿te acuerdas? Gente que se gastaba. Los hermanos Cheo. ¿Te acuerdan de los hermanos Cheo que iban por los campos de Puerto Rico? Los adoradores nocturnos, que eran todos varones, y estaban toda una noche en adoración al Santísimo, que los tenía yo en el Sagrado Corazón. Mi párroco les exponía el Santísimo, cerrábamos la iglesia, ellos se quedaban ahí, Omar, toda la noche en adoración, hasta por la mañana que les celebrábamos la misa, y eran todos varones, el santo nombre le llamaban. Toda esa gente, los caballeros católicos, las damas católicas, la JAC, toda esa gente era la cuenta de ahorro, los cursillos del Padre Capó, Mundo Mejor del Padre Posada. Toda esa gente, de ahí estábamos, mira, firma cheque, cuenta de ahorro. Pero últimamente me están rebotando los cheques porque esa gente se murió. Y nadie quiere dar la milla extra. La escalera al cielo, ¿cuál es? La fe. Y la fe son obras, porque una fe sin obra es una fe muerta. Amén. Pongámonos de pie ahora para presentarle al Señor nuestras peticiones. Oremos a Dios Padre de Jesucristo y dador de la vida eterna y verdadera, y pidámosle que bendiga al mundo y a cada hombre creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, digamos, te rogamos, óyenos. Para que en medio de las tribulaciones los cristianos no pierdan la alegría serena que da la fe en Dios, que salva a sus elegidos, oremos al Señor. Para que el Espíritu Santo que Jesús envió a la iglesia ilumine, sostenga y fortalezca a los pastores y a los fieles en el anuncio del Evangelio, oremos. Para que los que gobiernan las naciones se empeñen en la consecución de una vida social en paz y de un mundo más justo y solidario en el tercer milenio, oremos al Señor. Para que los niños que se preparan para recibir la primera comunión y los que han sido incorporados a la iglesia en estas fiestas pascuales abran su corazón al mensaje del Evangelio para vivirlo en plenitud, oremos al Señor. Para que Jesús alivie a los enfermos, muy especialmente a Nora Santiago, a Cruz María Paulino, a Yamalet Claudio y a la esposa del concejal Bou. Conforte a los encarcelados y proteja con amor a los que sufren, oremos al Señor. Para que liberados de cuanto nos impida acercarnos a Dios, nos abramos con sencillez a la fuerza del Espíritu que actúa en nosotros y obremos en todo según su voluntad, oremos al Señor. Por el eterno descanso de Nisanda Delgado Rodríguez, María Nieves Belén, Gilda Vega Goicochea y Pedro Andino, roguemos al Señor. Padre Santo, mira las angustias y esperanzas de tus hijos. Escucha sus oraciones y danos tu Espíritu Santo, para que creyendo en ti vivamos la alegría serena de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar. En la página 44 a la 145.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Escucha nuestras oraciones, Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que proclaman un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirse en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Nisanda, a María, a Gilda y a Pedro, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con humildad y confianza a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos ahora fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre, el cuerpo de Cristo guarde en mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. En la oficina parroquial están inscribiendo para el retiro de los hombres. Acuérdense que hay 5 días de talleres y el sábado 7 de junio tendremos entonces el retiro de hombres. Eso va a ser en la oficina parroquial, y también está Lili de los Matrimonios Caná vendiendo las entradas para la fiesta de gala de la parroquia, la fiesta de Guayabera y estilo. También está con esta fiesta, ella se puede dar un depósito y después pagarlo. Hablen con ella, está, tienen algo así. Quedemos en paz. Aquí. Sí, ustedes saben que las cosas de Dios, el viernes voy a bendecir el nuevo restaurante familiar que estaba donde está el terrible. Paciencia, 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 paciencia y oración. Yo lo sabía, o sea, usted no puede tener una casa donde se defiende la vida y donde está el Santísimo. Hay más poder en Dios que en los hombres. Y yo se lo dije a la gente, tranquilo, y yo se lo dije, eso se va de ahí, eso se va de ahí. Claro, no es en el tiempo de uno, va a ser un restaurante de mariscos familiar. Miren la diferencia de un lugar terrible a un lugar de familia. Y me pidió, él está viniendo aquí, está viniendo al grupo de hombres, el dueño, y me pidió que el viernes, antes de abrirlo al público, yo le dé la bendición. Es que lo que pasa es que uno, ¿verdad? Uno se desespera, uno quisiera que seguida el mundo, alguien muy querido, alguien que yo quiero mucho, un señor obispo muy santo, me dijo, paciencia con lo que no puedes cambiar. Como diciendo, déjaselo a Dios. Hay muchas cosas que uno no puede, pero hay que tener paciencia y dejárselo a Dios. No es que uno no haga lo que tiene que hacer, pero llega un momento que usted sabe que aquí no hay más nada que hacer. Y eso lo decía el padre Larrañaga, tan lindo, decía, cuando tú, por lo que tienes que hacer, lo hayas hecho todo, coge eso, que ya no hay más nada que hacer,
y entrégaselo a Dios como un ramillete de flores. Y entonces tendrás silencio de mente y paz en el corazón. La Rañaga era exquisito, ¿no? Era un místico católico. Y él decía, hay cosas que uno ya no, ya que esto no, ya. No es que no tenga remedio, esa palabra no la diga. No tendrá remedio humano, pero nuestro Dios es un Dios de poder. Mira, Señor, humanamente esto no tiene arreglo, está en tus manos. Y él dice, ahora me toca a mí. Eso le tocaba a Dios, porque ahí mataron gente. Ahí mataron gente. Eso era una cosa, eso era, el nombre lo tenía muy bien puesto. Pero había mucha oración y claro, frente por frente tienes algo que respira vida, esperanza, amor. Y está el Santísimo, en esa casa está el Santísimo, en la capilla está el Santísimo. Tú no puedes tener el Santísimo aquí y al diablo aquí. Y era un lugar terrible, terrible porque, pobrecita gente. Pero al final, mi sagrado corazón va a triunfar. Son palabras de la madre, así que paciencia, que la paciencia todo lo alcanza. Eso me lo tengo que decir yo mucho, pero yo soy muy desesperado. Sí, yo me lo tengo, pues yo no soy de paciencia, pero ya voy, porque si no es a las buenas, a las malas, yo voy aprendiendo que hay cosas que yo no puedo cambiar. Aquí hay personas que yo no las voy a poder cambiar. Pues yo cojo y le digo, Señor, yo estoy, este caso, este archivo, te lo estoy mandando para arriba porque en this floor, en este piso no podemos, estos problemas no se los. Así que mándelo para el top management. Aquí no sé, hay gente que yo no puedo, mira, yo lo entrego. Y Dios sabe lo que hace. A veces no es cuando uno quiere, sino cuando Él quiere y ya lo tiene. Así que ya iremos a comer marisco a este restaurante. No sé el nombre que le van a poner, pero tiene más restaurante familiar de marisco. Así que, y el otro día, muy bonito, cuando yo salía, ellos estaban limpiando todo, porque tienen que sacar ese humo de la... Entonces tenía algo muy bonito que dije, aquí hay futuro, porque es un matrimonio. Entonces tenía como una piscinita de esa de los nenes. A veces tienen dos niñitos pequeños. Mientras ellos estaban, los niños estaban chapoteando el agua. Digo, esto va para mucho lugar. Porque tenían a sus hijitos, que son bebos, chapoteando el agua en la piscinita, mientras ellos estaban pintando y todas esas cosas. Eso va a haber. Ahí va a haber éxito. Si no, yo me encargo de todo el mundo aquí que vaya a comer para allá. ¿Entiendes? Así que por eso les digo, paciencia, paciencia, que todo llega, todo llega. Quedemos en paz. ¿Quién hizo esas flores? ¿Quién las hizo?